Buenos días. ¿Me escucha bien? Aló. ¿Sí? Hola. ¿Muy bien? Hola, hola, sonido. Ok. Bueno, mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a orar para poner este espacio de escuela dominical en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos una vez más en Cristo por su obra, para darte muchísimas gracias porque tus misericordias, oh Dios, son nuevas cada mañana y son evidentes a cada instante para nosotros, y no hay otra cosa en nuestros corazones más que agradecimiento para ti, porque tú eres bueno, oh Dios, en gran manera. Te rogamos, oh Dios, que en esa mañana, en ese momento, nos asistas de una manera especial para que ilumines nuestro entendimiento y nuestros corazones. Te rogamos, oh Dios, que nos muestres a Cristo y su gloria, que esa mañana en los textos que vamos a estudiar podamos asombrarnos de la gloria de tu amado Hijo. Y de esta manera, oh Dios, acercarnos a Él con una mejor actitud y adorarte de mejor manera. Eso te lo rogamos para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar nuevamente con nuestra serie de escuelas. Les voy a pedir que me acompañen lo que va a ser nuestro texto inicial, Lucas. Vamos a Lucas capítulo 2, vamos a leer solamente el versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Apenas lo tengan, por favor, les voy a pedir que se coloquen en pie para honrar la lectura. Dice de la siguiente manera: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, en la mañana de hoy, como les indiqué, vamos a continuar con nuestra escuela de transición acerca de lo que se celebra como la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es preciso señalar que la intención de esta escuela nada tiene que ver, o ninguna de estas escuelas no tiene la intención de indicar o indagar sobre cuándo tuvo lugar o la fecha en la que tuvo lugar este evento. Pues es claro para nosotros que no fue en diciembre, sino que más bien aprovechamos esa época para, eh, para enseñar o dar una enseñanza desde una perspectiva bíblica de aquello que recuerda la Navidad o que se supone recuerda la Navidad. Vemos, mis hermanos, en esa época cómo el mundo se llena de asombro entre regalos y toda la parafernalia que incluye esta fecha en particular. En donde la razón principal, mis hermanos, de esto se pierde en el derroche y la locura, de un modo nublando la gloria de aquello que debe ser objeto de celebración o aquello que debemos nosotros recordar. Si nos acercamos a cualquiera en la calle y le preguntamos acerca de cuál es la razón de celebrar la Navidad, y vamos a encontrar muchas respuestas diversas entre sí. Unos dirán una cosa y otros otra. Pero ninguna de esas respuestas, mis hermanos, tendrá que ver con el hecho de que en esta fecha, perdón, en la Navidad recuerda que el Dios de gloria se hizo hombre para salvarnos. Ninguna de esas respuestas va a tener que ver con esto, pues cada uno tendrá una respuesta diferente y muy alejada realmente de lo que realmente debemos recordar.
Y mis hermanos, sin lugar a duda, este hecho es el más importante en toda la historia. Y por varias razones que estaremos considerando en esta clase. Ahora, recordando un poco acerca de lo que hemos considerado en las dos clases anteriores, en nuestra primera clase estuvimos hablando acerca de aquello que encontramos en la Biblia con relación al anuncio o a la anunciación de este hecho. Y en esa clase vimos cómo se revelan muchos detalles de aquel glorioso evento, que tendría obviamente lugar en el tiempo mucho más adelante. Por ejemplo, aproximadamente 700 años antes, Isaías dijo, eso en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. No lo busquen, voy a leerlo para ustedes. Un texto que ya leímos en clases anteriores, que dice lo siguiente. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una de las señales claras, mis hermanos, del Mesías prometido es esta. Un niño nacerá, pero este niño no será cualquier niño, aun cuando parezca ser un niño normal. Y se ya comienza a dar ciertas características de ese niño que son descritas con los nombres que le son asignados, los nombres que le son dados. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otros textos vamos a encontrar otros nombres también que le son dados. Y cada uno de esos nombres tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que el Señor Jesucristo es revelado por completo a nosotros, es preciso encontrar cada uno de estos detalles que son señalados en cada uno de estos nombres en su persona. Recordando obviamente que en la antigüedad estos nombres, los nombres que se daban, tenían mucho que ver con la personalidad y el carácter de las personas, y en especial cuando tiene que ver con Dios. Cada uno de estos nombres que he dado o atribuido a Dios tenían todo que ver con su carácter. Asimismo, mis hermanos, Isaías comienza a hablar de que este niño que nacerá será rey, y habla también acerca de las características de este reino y una relación también que tiene con David, lo que será también una señal importante, pues, de la descendencia de David. De igual modo, el profeta Miqueas, siendo contemporáneo con Isaías, dice lo siguiente en Miqueas, capítulo 5, verso 2, un texto ya citado anteriormente en estas clases, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una vez más es dado de parte de Dios al pueblo de Israel un mensaje mucho más preciso acerca de la promesa de aquel que vendría a ser su Salvador. Vemos cómo Miqueas señala con precisión el lugar en donde este hecho tendría cumplimiento, y una vez más se señala algo que tiene que ver con ese niño. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero ahora, como ya dije, en nuestra primera clase pudimos ver cada detalle acerca de este hecho que tuvo lugar en el tiempo. Y algo que quiero señalar acá con relación a estos textos, y es que señalan unos aspectos importantes, que aunque será un niño que ha de nacer en el tiempo, él está fuera del tiempo, o él era desde antes del tiempo. Entonces, aunque en su humanidad era un niño común y corriente, Isaías señala y Miqueas señalan muchos aspectos importantes que tienen que ver con Dios mismo. Y son detalles que debemos tener en cuenta, y que quizás no profundizamos en la clase pasada, pero en esta clase vamos a analizarlo, y que ojalá quiera Dios que en la medida en que podamos mirar cada uno de esos
detalles que son revelados acerca de ese niño que nació, podamos nosotros, al pasar por ese pesebre en la lectura, contemplar la gloria de lo que ahí se nos está revelando. Bueno, ya en la clase siguiente pudimos ver que ese evento que fue profetizado, del cual hubo señales con toda clase de detalles, tuvo su lugar en el tiempo y dentro de la historia. Lucas, que fue el texto que se citó la clase pasada, Lucas capítulo 2, en los versículos que van del 1 al 7, dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este texto nos sitúa, nos señala el contexto histórico en el que este evento tuvo lugar. Dice, aconteció en aquellos días en que se promulgó un edicto por parte de Augusto César. Un hecho comprobado por la historia, que tuvo lugar en la historia. También señala que Cireneo fue gobernador de Siria, otro detalle que también nos señala Lucas. Vemos asimismo cómo este evento dio lugar a que esto que se promulgó con relación al tema de hacer el censo y de empadronar, este hecho dio lugar a que aquello que había sido dicho muchos años atrás por los profetas se cumplió según los detalles que habían sido dados. Y en esto, mis hermanos, vemos la mano de Dios en control de cada una de las situaciones. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el decreto de Dios se hace firme a pesar de. Inclusive vemos que muy probablemente ni siquiera conocemos las intenciones reales que había detrás de este censo, pero esas mismas intenciones jugaron a favor de lo que ya Dios había ordenado que sucediera. Sucedió que José y María se trasladasen a la ciudad en la cual Dios había indicado, había señalado ya antes por los profetas que se diera el nacimiento de nuestro Salvador. Y mis hermanos, si esto resulta ser de mucho consuelo, como quizá lo fue también para mucho pueblo en ese momento, y es el hecho de que aquello que Dios prometió sucedió tal cual como Dios lo había indicado que iba a suceder. Mis hermanos, las promesas de Dios son firmes por lo que Él ha prometido, lo ha prometido por sí mismo. Mis hermanos, no habiendo nada más grande que Él por quien hacerlo. Ahora bien, hasta este momento hemos considerado lo que vimos en las clases pasadas. En la clase de hoy quiero dirigir un poco nuestra atención sobre aquellos aspectos teológicos que encontramos en estas narrativas que rodean este evento en particular. Miraremos aquellas implicaciones que sin lugar a dudas, mis hermanos, nos permitirán ver la gloria de Cristo. Y si ya nosotros habíamos sido asombrados en algún momento por la gloria de Cristo, en algunos otros pasajes, esperemos que podamos ser asombrados una vez más al considerar estos otros detalles. Lo que estamos celebrando, mis hermanos, o lo que la Navidad recuerda, es la maravilla de que Dios se hizo hombre. Una maravilla que escapa, mis hermanos, de nuestro limitado entendimiento. Una maravilla a la que solo podemos responder con asombro y adoración. Y al considerar algunas de las circunstancias que rodean el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos llenamos de asombro aún más. Aquí quiero citar las palabras de C.S. Lewis,
donde dijo, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a meditar sobre el hecho de que el Dios que creó, sostiene y sustenta todo el cosmos, se redujo, mis hermanos, hasta el punto de hacerse como uno de nosotros? Ciertamente este mundo cada día que avanza tiene cosas que cada vez nos llenan más de asombro. La tecnología avanza, la ciencia, y en la medida en que eso sucede, no podemos evitar asombrarnos con cada una de esas cosas. Pero mis hermanos, por más grande que esto sea, no se compara con el maravilloso milagro de que el Dios de gloria se introdujo en la humanidad, asumió una naturaleza humana y, como dijo Juan, y aquel verbo se hizo carne. Mis hermanos, aquel que estaba en el principio con Dios y que también era Dios, que vivía en perfecta comunión con Dios, aquel por medio del cual, dice Juan también, todas las cosas fueron hechas. Dice, y sin él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ese verbo, dice Juan, se hizo carne. Mis hermanos, lo eterno invadió el tiempo. Ahora, la pregunta que queda por responder, la pregunta a la que tendríamos que responder es, ¿cómo asumió Jesucristo, Dios el Hijo, la forma humana mientras aún permanecía plenamente como Dios? Mis hermanos, la unión hipostática es el tecnicismo usado en teología, y es el término que es usado para describir cómo Dios el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana, se hizo carne. La doctrina, mis hermanos, de la unión hipostática, en un intento por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo, es, a última instancia, una doctrina que somos incapaces de entender plenamente. Necesitaríamos la eternidad y quién sabe qué más para poder entender lo que sucedió en la persona de Cristo. Es imposible para nosotros comprender totalmente cómo obra Dios en medio de este milagro que sucedió aquí. Nosotros, mis hermanos, como seres humanos, con mentes finitas, no debemos esperar comprender tampoco plenamente este gran misterio que representa la encarnación del Hijo de Dios. Y mis hermanos, ¿cómo es posible para nosotros pasar por el pesebre en las Escrituras y no llenarnos de asombro al habérsenos revelado tan grande misterio? Y algo sobre lo que sí es importante meditar, sobre todo en estas fechas, es ese asunto en particular. Nosotros recordamos la Navidad o la Natividad, el nacimiento de Jesucristo, pero nos quedamos en el niño que nació y estaba en ese pesebre. Pero no nos meditamos en lo que realmente sucedió. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros que eso haya ocurrido, que ese niño haya nacido? Nunca nos hemos detenido a reflexionar sobre eso. Simplemente pasamos por alto y el nacimiento de Jesucristo simplemente pasa a ser un recordatorio más. El Nuevo Testamento, mis hermanos, afirma que Jesucristo es igual a Dios e idéntico a Él, quien realiza las obras que solo Dios puede hacer. Ahora, es preciso señalar que como Hijo es distinto del Padre, es de idéntico ser con Él y con el Espíritu Santo, pero y en personalidad son distintos. Y eso es importante tenerlo presente. Recordemos nuevamente lo que decía Juan. El verbo era con Dios. No estaba hablando de que eran el mismo. También señala y que Él era Dios también. El misterio, mis hermanos, de la Trinidad es otro misterio bastante complicado que la misericordia de Dios nos ha permitido de cierto modo ver ciertos destellos.
y que al igual que otros misterios, simplemente, mis hermanos, al no poder contemplarlos en pleno, pero al ver esos detalles que nos son revelados, nosotros debemos correr a Dios en adoración por lo que se nos ha permitido conocer y observar de Él. Y de hecho, en su oración sacerdotal, Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, personas distintas, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una vez más, Jesucristo acá señalando ciertos detalles de quién es Él. Él en su humanidad está hablando de que Él era con Dios antes de que todas las cosas vinieran a la existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, mis hermanos, es el mismo verbo o logos que señala Juan. Ese logos que está señalando Juan, que estuvo en el principio con Dios, es ese mismo principio que creó todas las cosas. Entonces, ese principio no es algo, sino una persona, es alguien, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él era en el principio, antes de que todas las cosas vinieran a la existencia, ya Él era. Y acerca de la eternidad de este santo ser que nacería como uno de nosotros, es algo que los profetas venían anunciando. De hecho, Pablo, hablando acerca de Jesús, decía: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y cuando se humanó, era como uno de nosotros. Era como uno de nosotros. Mis hermanos, algo que resulta asombroso de contemplar es ese milagro de la encarnación. Y en ese milagro de la encarnación es el hecho de que la persona de Cristo existían dos naturalezas que son tan distintas la una de la otra, pero en Él están en perfecta armonía. Él es de quien Pablo dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Y Lucas señala también también dice: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Por un lado, Pablo está señalando que en Él fueron creadas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Lucas, narrando su nacimiento, dice: y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El que creó todas las cosas, cuando nació no hubo lugar en el mesón para Él. Ahora, aquel verbo, que aquel verbo se haya hecho carne, nada tiene que ver con el pecado que es típico de la naturaleza humana, sino que ahora como hombre, mis hermanos, poseía todas las limitaciones que tiene un hombre común. Mis hermanos, aquel que creó y colgó las estrellas, ahora en su humanidad debía encender una lámpara para alumbrar en la oscuridad de la noche. Debía encender la fogata con todo lo que eso implicaba. Mientras Él en el principio llenó con agua los mares, los ríos y los lagos, Él, mis hermanos, en su humanidad se acercó a una mujer para pedirle agua para poder saciar su sed. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no era una especie de Superman. Asumió una humanidad la humanidad de tal manera que se identificaba con nosotros en nuestras debilidades, dice el autor de los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y aquí voy a citar un texto en el cual es una narrativa en la cual se nos señalan dos aspectos importantes y que son tan claros y son evidentes al mismo tiempo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es Mateo capítulo 8, y quiero que me acompañen en la lectura,
porque vamos a ver lo que sucede en este evento, en este hecho, en el cual encontramos esas dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo en esa sola persona, en su persona. Mateo capítulo 8, vamos a leer los versículos que van del 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hay unas observaciones que debemos hacer a este texto. Jesús como hombre, mis hermanos, en este momento que es narrado acá, como hombre estaba exhausto, al punto de quedarse dormido y tan profundamente dormido que ni la gran tempestad, que cuando analizamos realmente lo que el escritor estaba señalando aquí como esa tempestad, se podría indicar que era un tifón, algo demasiado fuerte. Aún así, él estaba profundamente dormido. Sus discípulos gritaban de terror al ver la escena en la que se encontraban envueltos. Mis hermanos, era un hombre normal que se cansa. Él estaba cansado, en su humanidad estaba cansado y decidió dormir. Entonces, por un lado, estamos observando un hombre normal que decidió simplemente tomar una siesta después de una actividad bastante fuerte, y que fue tanto su cansancio que quedó tan profundamente dormido y pese a todo lo que sucedió, no se despertó. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vemos cómo es después de que sus discípulos lo levantan, que él se despierta. Él se dirige al mar y al viento y como si se tratase de un papá regañando a su hijo. Simplemente reprende al mar y al viento. Y en otros textos dice las palabras que él pronuncia y es calla y enmudece. Y sucedió que esto que sucedía cesó. Y señala el escritor, y se hizo gran bonanza. El mar se quedó quieto, como un espejo. Y vemos la reacción de sus discípulos. En un momento estaban aterrados por el tifón y esta tormenta tan impresionante que se había levantado hasta el punto de que la barca estaba a punto de ceder y hundirse. Y de un momento a otro ven a Jesucristo levantarse y dar órdenes al mar y al viento. Y ahora, después que estaban aterrados por eso, ahora están aterrados por lo que acaba de suceder con Jesucristo. ¿Quién es este hombre? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Qué tipo de hombre es él? Porque al verlo es un hombre común y corriente como nosotros. Pero le habló al mar y al viento y ellos simplemente obedecieron. Como cuando dijo sea la luz y la luz fue. Mis hermanos, las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús era para siempre el Dios hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, o verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no estaban mezcladas, sino que estaban unidas sin pérdida de una identidad separada. Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de su humanidad,
y otras veces con el poder de su deidad, lo que es claro y hemos visto en el texto que ya hemos citado. En ambos casos, mis hermanos, las acciones de Jesús procedían de su persona, tanto en lo limitado de su humanidad como en las maravillas que podía hacer como Dios. Jesús tuvo dos naturalezas, o tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Ese gran misterio, mis hermanos, es revelado en su nacimiento. Es el mayor milagro que ha ocurrido en la historia. El Dios que creó el cosmos, del cual dice la Biblia, también me dice que el cielo de los cielos no lo puede contener. Él se hizo tan pequeño como uno de nosotros. Y ahí es donde vemos también su humillación. Aquel Dios que es coeterno, es igual con el Padre y el Espíritu Santo, decidió someterse inclusive a las leyes humanas, obedecer leyes humanas. ¿Qué necesidad tuvo de hacer eso? Ninguna. Ahora, algo a lo que quiero aterrizar antes de poder terminar, porque ya el tiempo me está alcanzando. Y asimismo, como mis hermanos, él llegó a este mundo no para asumir un cargo político o convertirse en el conquistador que muchos quizás esperaban, sino que aquel que es la vida misma. Guardan sus palabras, yo soy la verdad y la vida. Vino, mis hermanos, aquel que es la vida misma, vino a morir para solucionar, mis hermanos, de una manera eficaz el mayor problema del ser humano. Y el problema más apremiante del ser humano, del hombre, no era la pobreza o el hecho de estar sometidos a otros, que realmente lo que esperaban los creyentes de esa época, el pueblo en esa época, era un conquistador, un líder político que los librara de la esclavitud que de cierto modo tenían por parte de Roma. Pero es, mis hermanos, algo que también debe ser motivo para meditar. Y es el hecho de que nuestro pecado nos impide ver cuál es nuestro verdadero problema. Nos ciega de tal manera que no nos permite observar el verdadero problema que nosotros tenemos. Y de alguna manera, mis hermanos, ellos tenían en mente de que quien vendría era alguien que los libraría del sometimiento que tenían por parte de los romanos, o alguien que quizá podría también venir a sanarlo de sus enfermedades físicas. Mis hermanos, el mayor problema del hombre, mis hermanos, es el pecado. Jesús, mis hermanos, se hizo hombre para que en su muerte, mis hermanos, nosotros podamos tener vida eterna. Mis hermanos, Cristo no murió para darnos a nosotros la posibilidad de ser salvos. Nosotros en Jesucristo no tenemos la posibilidad de ser salvos. Eso no es lo que Cristo vino a hacer. Él no vino, mis hermanos, como le indico, para darnos a nosotros la posibilidad de ser salvos, para darnos a nosotros la posibilidad de alcanzar la vida eterna por nuestros medios. Él ya hizo una parte, ahora vengo yo a hacer mi parte. Mis hermanos, Él vino a morir para salvarnos eficazmente, y asimismo otorgarnos a nosotros el don de la vida eterna. El don de la vida eterna tenemos en Jesucristo. Mis hermanos, esta clase de hoy quería enfocarla hacia ese punto. Ya en primera medida pudimos observar cómo los profetas anunciaban la llegada del Mesías, del que sería nuestro Salvador.
Luego pudimos ubicarnos en la historia, cómo este evento tuvo lugar. Hoy estuvimos analizando cuáles son las implicaciones de que eso que fue profetizado y que tuvo lugar, cuáles son esas implicaciones teológicas que encontramos en ello. Y sin lugar a dudas, al momento de examinarlas y acercarnos a cada uno de esos detalles, es inevitable para nosotros no llenarnos de asombro y correr a Dios para alabarle por su gloria, por la maravilla de haberse hecho como uno de nosotros para salvarnos, para reconciliarnos consigo mismo, para de cierto modo quitarnos el velo que nos había sido o que teníamos por causa del pecado, que no nos permitía a nosotros ver nuestro verdadero problema. Y que en Él, mis hermanos, encontramos salvación y vida eterna de una manera eficaz. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, y si hay un espacio para preguntas o aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno en gran manera. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien se humanó para reconciliarnos contigo, para darnos vida eterna, para salvarnos eficazmente, oh Dios. Te pedimos, oh Padre, que esto que ha sido expuesto, en el cual la gloria de tu amado Hijo ha sido expuesta en la medida en que nos ha sido también revelada, podamos correr hacia ti en adoración. Que cada vez que nos acerquemos a estos textos y que ojalá puedan permanecer para siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que a pesar de las innovaciones de este mundo, cada una de esas innovaciones y cosas que trae este mundo puedan palidecer ante la gloria de tu amado Hijo. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús, para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, si hay algún aporte, una pregunta por acá, mi hermano Manuel, la hermana Verónica y el hermano Heriberto. Hermano Manuel, ¿tiene el micrófono encendido? Más que pregunta, aporte. Ok. Vemos, primero, el Señor tenía las dos naturalezas, y vemos que Él se encarnó y cumplió normal como uno de nosotros, usted lo decía, pero también estaba su naturaleza divina, y en estos casos, fíjese que la usaba como naturaleza divina. Le daba órdenes al mar y el mar cumplía el viento. Eso por un lado. Muchas veces nosotros creemos que Él solamente era el hombre y ya. No, la naturaleza Él se despojó, pero Él tenía ese poder, esa capacidad. Él siempre va a ser Dios. Él fue Dios, es Dios y será Dios siempre. El Hijo de Dios. Esa por un lado. La otra sobre el inicio del festejo del pesebre. Si nos damos cuenta en la Biblia, en la Sagrada Escritura, hay una palabra donde Él la define prácticamente para los suyos. O sea, ¿quiénes los que debemos estar más interesados en festejar eso? Son aquellos beneficiarios de todo el mundo, se beneficia de Dios, sea de la manera general y de la manera como Él también especial. Vemos que la gente festeja esas fiestas y hace su pesebre, listo, pero hacen el pesebre y festejan más es los foquitos, las cosas, pero no que se vivió en ese momento. Y yo quería mostrarle aquí, quería leerle varios textos bíblicos, unos segunditos, en varias versiones bíblicas. Le voy a leer en Reina Valera un texto, en Dios nos habla hoy otro texto, en versión internacional castellana otro texto, traducción lenguaje actual
Biblia, y vamos a ver algo, mire, dice, Reina Valera, en el versículo 14, el que usted leyó, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire lo que dice Dios habla hoy. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Mire esa palabra ahí. Todos gozamos, pero en especial quienes gozan de su favor. Dice, nueva versión internacional. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, la voluntad del Señor. Así los es. que hacemos su voluntad. Vemos en traducción lenguaje actual. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Dios ama a los suyos, ¿cierto? Amén. Mire el otro texto en Biblia, la Septuaginta. Gloria en lo más excelso a Dios y sobre ti y sobre tierra paz en hombres de beneplácito, aquellos que nos gloriamos en el nacimiento, en la venida de Cristo, en ese momento. Y bueno, esta ya es repetida, pero en español, la misma Dios nos habló, dice, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Esos somos los hombres que gozan del favor de Dios, disfrutan del favor de Dios, somos aquellos que fuimos escogidos, nos contaminamos, pero que Él vino con una misión, no a ser protagonista, decía usted, no a buscar poder, porque el poder Él lo tenía. Él vino con una misión, el cual el Señor le había dado, y así como tal la cumplió. Entonces, ese es un día muy especial para aquellos, para el pueblo de Dios, para aquellos en el cual Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, porque Él es desde antes de la fundación del mundo. Y usted exaltaba el texto cuando decía, porque tú me amas desde antes, pero usted no escogió el texto de Reina Valera que dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es un día muy especial para nosotros. La gente, hoy, antes de la creación, la gente lo festeja para poner los bombillos, poner lo que hacen, que no, yo no digo que no lo hagan, para ponerse ropa nueva y para tomar licor. Pero nosotros sí tenemos que festejarlo, es gozosos, disfrutar de esa gran bendición que nosotros hemos recibido por parte de Dios por medio de su Hijo, que es Cristo Jesús. Eso nos llama imitar a Cristo. Imitemos a Cristo como Él fue, no imitar al mundo, no imitar de pronto también a lo que hace el mundo, porque lo hace muchísimo. Lo pueden hacer 1.000.000, pero si Dios me dice que lo debo hacer acá, lo hago yo solo como dice Dios. A eso estamos llamados los hombres de Dios y mujeres de Dios. Ese es mi aporte. Gracias, mi Buenos días hermano. a todos, hermanos, bendiciones. Buenos días. En el texto que usted leyó sobre que no hubo lugar para él en el mesón, pues o sea, usted puede hacer uno esa pregunta en el momento. ¿Será que el mesón en esta época está representando muchas veces nuestro corazón? Porque Cristo puede haber nacido, pero muchas veces no ha nacido en el corazón de muchos. No lo estamos aceptando, dejamos por las tradiciones, por las cosas, y no le estamos dando cabida al Rey de Glorias en nuestras vidas. Otra cosita que usted leía en el texto cuando él reprende los vientos, se nota también en ese texto pues la deidad de él, porque Dios es Así el es. único que reprende. Aunque ahora lo quieran hacer ciertas personas, es el único que le da la potestad, y todos los textos bíblicos que busque, él es el único que tiene la potestad de reprender. Así que ahí se le da pues Amén la que sí. connotación de que él es Dios. Así es. De hecho, el texto que también habla de la transfiguración, ese texto de la transfiguración en el cual vemos cómo Él se quita ese velo de su humanidad y vemos y deja ver parte de su gloria. Y estos discípulos al verse expuestos a eso que les había sido revelado, la gloria de Cristo, ellos quedaron espantados con eso. Así es. Mi hermano Mi hermano, Kelvin, gracias. Primero quiero darle las gracias por
la exposición de esta escuela, por el modo como lo enfocó, que realmente en este mundo cristiano nosotros debemos verlo. Y me llamó mucho la atención en que muchas veces nosotros nos hemos quedado buscando el desarrollo del misterio. Nosotros como cristianos, si es menester que queremos y debemos estudiar la palabra, muchas veces queremos escudriñar más allá y saber la realidad de un misterio. Y el misterio lo debemos conocer y darnos cuenta que todo es por fe. Dímelo. En el momento en que nosotros realmente obtengamos esa fe, porque es un don que Dios nos da, en ese momento nos podemos dar cuenta de que Él, o sea, nuestro Dios, está realmente con nosotros. Aquellos discípulos que estaban con Él en ese momento ahí, pero no creyeron en Él, no creyeron, no, de nada les servía estar en el momento con Él, porque estaban totalmente espantados con esa tormenta. ¿Y qué les dijo Él? Hombres de poca fe. O sea que es necesario que nosotros realmente estudiemos las Escrituras. Es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras. Pero aquello que es un misterio, esos misterios, realmente hay que dejarlos y ponernos a que la fe nos dé la realidad de la vida. Gracias. Buenos días a todos. Podría terminar el aporte del hermano Heriberto, podría terminar con Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas de Dios son solo de Dios. Pero bueno, un aporte que quería hacer, y ya aprovechando que es la última de las 3 escuelas, es que creo que debemos, como enseñaba el hermano Kelvin, mirar el nacimiento no solo quedándose en el nacimiento. El propósito del nacimiento y la importancia del nacimiento es algo que no podemos dejar por fuera. El Señor, nuestro Dios, se encarna, se hace hombre con un propósito, y es pagar la deuda que nosotros no podríamos pagar. Si nos quedamos solo en el nacimiento y no vemos toda su vida hasta llegar a su muerte, pues jamás tendremos claridad de la importancia de por qué nació. Y sabemos que, también lo decía el hermano Kelvin, no nació específicamente el 25 de diciembre, o no sabemos con exactitud qué día nació, porque la Biblia no nos da un día para que digamos nació tal día. Pero sí sabemos que nació. Y eso debe alegrar nuestro corazón, eso debe darnos gozo. Nació, se hizo hombre sin él tener necesidad de hacerlo. Entonces, el mundo celebra ese nacimiento aun cuando no conoce al Señor. Nosotros lo conocemos y muchas veces rechazamos celebrar el nacimiento de Jesús. Y peor aún, nos dejamos llevar por las tradiciones y rechazamos las tradiciones, la tradición de celebrar el día el 24 de diciembre, lo rechazamos. Rechazamos incluso cuando escuchamos la palabra Noel, y enseguida nos vamos al gordo barbón que viste de rojo, y no somos capaces ni siquiera de buscar un diccionario, de mirar qué significa Noel. Noel es una palabra francesa, que al traducirla al español significa Navidad, significa nacimiento. Entonces, cuando se habla o cuando se dice Noel, no se está hablando específicamente del gordo barbón que viste de rojo. Se está hablando del nacimiento. Pero entonces escuchamos que alguien dice Noel y ya, uy, este es católico romano. Muchas veces rechazamos
precisamente por nuestra ignorancia. Debemos indagar más, escudriñar más, para poder creer en lo que realmente el Señor establece y quiere que creamos. Es cierto, no hay un texto específico que nos mande a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero sí hay textos en donde vemos cómo los pastores, incluso las huestes celestiales, cantaron, alabaron y glorificaron el nacimiento. Y eso lo encontramos tranquilamente ahí en Lucas. Está en los evangelios, no es algo que la tradición ha metido así solo por meter. Nosotros debemos celebrar y alabar a nuestro Señor por haberse hecho humano como nosotros. No tuvo en cuenta su posición, su poder, y se humilló hasta lo sumo. Entonces, el Señor nos ayude a entender cada día más su palabra y a estudiarla, a interesarnos por aprender, para tener claridad en todo lo que decimos y creemos. Ese era el aporte que quería hacer. Señor les bendiga. Gracias, pastor. No, quiero citar la letra de un himno que se llama Qué bella historia. Voy a citar algunos de los fragmentos de este himno. Por lo menos en la estrofa número 2 dice lo siguiente: qué gran misterio tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Dice el estrofa número 3, don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino y su luz alumbrará mi corazón. Bueno, mis hermanos, que esta escuela haya sido de provecho y que podamos tener una perspectiva distinta acerca de lo que es la verdadera Navidad.